Mucho debate se ha dado en la República Argentina sobre el congelamiento de precios, la posición política primero, luego la efectividad del programa, a ver si se va a poder ver reflejado en góndola y dónde se va a ver reflejado en góndola. Por eso estábamos esperando con mucha ansiedad también lo que es habitualmente el informe de precios que hace ISEPSI, el instituto, y estamos en diálogo con su director Isaac de Rudny para que nos confirme una presunción que teníamos, que los precios, a pesar del programa, al menos en los almacenes de cercanía, al menos en aquellas pequeñas localidades, es muy difícil que aparezca esto de precios controlados. ¿Cómo va, Isaac? Muy buenos días, muchas gracias por atendernos. Muy buenos días, Mariano. Bueno, han hecho un nuevo relevamiento de precios, siguen aumentando además, ¿no? Sí, los precios en octubre volvieron a tener un incremento del orden del 2,5%, con un avance importante en los productos de almacén. Bien. Esto es importante remarcar porque justamente son los productos de almacén los que dentro de la canasta básica están incluidos, claro, en el listado de los precios congelados, o sea, frutas y verduras no están incluidos. Los productos que están involucrados en el programa de precio congelado han tenido un aumento en los lugares donde ustedes han relevado. Exactamente. Bien. O sea, en realidad esto es como una historia repetida, porque todos estos programas de precios cuidados, de precios máximos, de precios esenciales, si en algún lugar tuvieron alguna presencia limitada en los barrios populares, en los negocios de cercanía, nunca llegaron, digamos, ni siquiera a las cadenas de mercaditos chinos tampoco. Con lo cual, nuevamente sucede esta situación. Las diferencias con los precios que encontramos en estos negocios y los comparados con los precios congelados que figuran en el listado oficial, en algunos casos son importantes. Por ejemplo, la leche tiene una diferencia del 70%, y así en general la mayoría de los productos más importantes tienen diferencias importantes. En el conjunto de la canasta básica de alimentos, en el promedio, hoy para una familia de 2 adultos y 2 hijos o hijas pequeños está cerca de los 30.000 pesos. Si aplicáramos los precios congelados a la canasta, tendríamos un valor de la misma canasta poco por encima de los 26.000 pesos. Hay una diferencia de alrededor de 3.000 pesos entre una y otra, digamos. Esto es muy importante porque el valor de la canasta básica de alimentos, o sea, el conjunto de productos que son indispensables para que una persona, una familia pueda alimentarse adecuadamente durante un mes, es el que marca la diferencia en la línea de indigencia. O sea, las familias o las personas que no tienen esos ingresos son considerados indigentes, o sea, no tienen los recursos suficientes para alimentarse adecuadamente durante los 30 días. Y estamos hablando de una diferencia de un 11% aproximadamente, claro, entre el valor que tendría la canasta si aplicáramos los precios congelados al valor que tiene realmente en la actualidad. Isaac, entendiendo que no está dirigido allí el estudio, pero te lo pregunto porque tenés mucha experiencia y aparte sos un gran observador y analítico de la realidad. ¿Por qué se da? ¿Por falta de controles? ¿Por avivadas? ¿Porque es imposible sostenerlo? ¿Por qué se da esa diferencia o esa distorsión de precios en estos lugares donde han relevado? La primera aclaración es que seguramente no es muy distinto a lo que sucede en el conjunto de los negocios. Claro. O sea, no hay que, hay que buscar mucho en realidad en los distintos negocios de bocas minoristas para lograr encontrar estos precios, y cuando se encuentran los productos, como siempre sucede, están abastecidos con una cantidad muy limitada y se agotan rápidamente.
Después, sobre el alza permanente de los precios, me parece que hay una confluencia de situaciones. Una primera situación estructural, que es la coincidencia entre nuestra canasta de alimentos básicos y la canasta de exportación. Entonces, como en realidad se trata siempre a los alimentos no como un derecho, sino como una mercancía más por parte de las cadenas de productores y de comercialización, tienden inevitablemente ante la variación, sobre todo cuando hay variación alcista de precio en el mercado internacional, tienden a equiparar esos mismos valores al mercado interno, independientemente que en el mercado interno hayan aumentado o no los costos. Claro. O sea, un ejemplo muy claro fue lo que sucedió durante 10 meses seguidos con los aumentos de la carne. La carne había subido y se mantiene todavía en precios altos en el mercado internacional como consecuencia de la demanda china, y entonces aquí no cesó de subir en ningún momento hasta que se le impuso el cierre parcial de las exportaciones, y entonces ahí los precios se moderaron. Ahora, obviamente y claramente, esta suba en el mercado internacional tampoco por un aumento de costos, sino porque aumentó rápidamente la demanda del mercado asiático, sí, la demanda china, subieron los precios sin que subieran los costos internos. Sí. No había ninguna justificación, y sin embargo los precios subieron y obviamente aumentaron las ganancias y disminuyó el consumo interno de la carne bovina. Yo eso lo entiendo y lo coincido, Isaac. También, digamos, y esto hago un paréntesis y una opinión, una reflexión que hacemos, también en muchas circunstancias y situaciones hemos observado aumento de precios en alimentos o en algunos productos que nada tienen que ver ni con los insumos extranjeros ni con las exportaciones, y sí vemos cómo aumentaban en góndola o en las bocas de ventas, ¿no? Y eso también llama mucho la atención, porque allí hay aumentos absolutamente injustificados, en donde no hay ninguna razón para observar los aumentos que hemos tenido que soportar los consumidores, los argentinos, ¿no? Esto también se da dentro de alguna línea de productos en donde, como aumentan los otros productos por distintos factores, o exportación o insumos extranjeros, lo que no tiene nada que ver con esa influencia de precios también se ve aumentado en algunos de los casos. Claramente, digamos, y ahí confluye la otra situación estructural, que es el nivel de control de los mercados, claro, que tienen algunos sectores, tanto en la cadena de producción como en la cadena de comercialización, y que no les resulta, a partir de esa situación, difícil ponerse de acuerdo, cartelizarse, sí, y sostener precios que, en el caso de la situación que transcurrió sobre todo el año pasado, de una baja en general muy fuerte de la demanda, una baja muy fuerte de las ventas, los precios no dejaron de subir. O sea, la famosa libertad de mercado, sí, que equilibra solo, que puede equilibrar solo mediante la oferta y la demanda estos precios, no sucedió para nada el año pasado, justamente porque supuesto cumplimiento de esa tendencia, de esa ley de oferta y demanda, puede suceder si hay un mercado con mucha participación de distintos sectores, que da la posibilidad de que se compitan, claro, entre ellos por y no una concentración o oligopolio como hay en estos momentos, ¿no, Isaac? Entonces esto no sucede. Claro, exactamente. Bueno, estas situaciones, porque la siguiente pregunta que nos hacemos inmediatamente es si hay alguna posibilidad de limitar o de resolver esta situación. Entonces viene rápidamente a colación que el gobierno prevé en el presupuesto para el año que viene una inflación de aproximadamente el 30%, sí, y entonces la pregunta es si eso va a ser posible. Claro. O sea, es complicado, eso va a ser posible perfectamente si tenemos un poder político que tenga la suficiente decisión y la suficiente fuerza para pulsear
con estos sectores que son muy poderosos y que cada vez que se intenta alguna medida, alguna orientación que les acote un poco de sus enormes ganancias, saltan, arman un escándalo, un griterío. En este caso, por ejemplo, con el planteo de que si se congelan estos precios al 1 de octubre van a empezar a producir a pérdida y entonces no van a poder producir y vamos a estar desabastecidos. La verdad que es muy difícil de creer que estos grupos tan poderosos, muchos con anclaje internacional, pierdan a partir de producir y de comercializar, porque se les limiten una pequeña cantidad de productos, porque no es que se les está habiendo un congelamiento general de los precios de toda la producción, ¿no? Sí, son una ínfima parte de la producción, incluso de los productos que están en las grandes cadenas de comercialización, son una pequeña parte, y es difícil de ver de que si se ven obligados a mantener esos precios por 2 o 3 meses en los mismos valores, entonces vayan a tener grandes pérdidas por eso. Entonces, claramente ahí muestran su voluntad de no tener la misma situación que el conjunto de la población, porque todos hemos perdido parte de nuestro poder adquisitivo durante este tiempo que transcurrió, sobre todo esta parte de la crisis atravesada por la pandemia. Algunos la pagan más que otros, ¿no, Isaac? El tema es la pérdida no es solamente en el país, ha sido en todo el mundo, digamos, en todo el mundo ha habido una pérdida enorme. Bueno, ellos no se resignan a perder y quieren sostener las mismas ganancias que han tenido siempre. Isaac, muchísimas gracias como siempre. No, muchas gracias a ustedes por llamar y por difundir toda esta información y siempre estoy a disposición. Un fuerte abrazo.